Buenos días a cada hermano y amigo que en esta mañana nos está sintonizando. Le damos gracias a Dios por este día nuevo. Le damos gracias a Dios porque la Biblia menciona que nuevas son sus misericordias cada mañana y grande es su fidelidad. Bendito sea el Señor porque nos da el aire, nos da la vida, nos da todas las cosas. En esta hora pues nosotros queremos animarles a ustedes a que se acerquen a Dios, que reciban al Señor, reciban la gracia de Cristo en sus vidas, porque es el único camino que nos queda, acercarnos a Dios, pero no de una manera mecánica, no de una manera religiosa, sino de una experiencia genuina con el Señor. Es decir, abrir el corazón al Señor y dejar que el Señor con su palabra ministre nuestro ser y lo cambie, lo transforme. No es fácil llegar a Dios. Algunos dicen es fácil, solo clámalo y humíllate, así como se oye, pero no es así. Hay unos relatos bíblicos que nos dicen la palabra de Dios que hubieron varones que le costó agradar a Dios en este caso. Uno de ellos, que lo menciono constantemente, es el caso de Saúl, que quiso minimizar la palabra de Dios, no puso atención como Dios le pidió. Y a pesar que Dios le había advertido, lo advirtió y él pues hizo supuestamente la palabra, obedeció, pero a medias, y le costó bien caro. Después Dios lo desechó. Y la razón que Dios le da a él es que tú desechaste mi palabra, ahora yo te desecho a ti. Más tarde, él, por medio de Samuel, le dice, yo voy a honrar a los que me honran, pero los que me desprecian los tendré en poco. También el caso de David. David estaba todo bien, estaba su vida con Dios, todo bien, y en esos días de que habían batallas, habían guerras, habían conquistas que hacer, pues David dice en la escritura, en el libro de Samuel, que sencillamente se ausentó de ir a la batalla y se quedó durmiendo en el palacio. Dice que una tarde se levantó y estaba distraído y vio a una mujer, la deseó, la mandó a buscar, se acostó con ella, abusando de su autoridad, y aparte de eso pues a capricho, lo hizo a capricho carnal, y no le importó que le habían dicho a él que esa mujer tenía un esposo, no le importó. Entonces me imagino que en la mente de él dijo, esto lo voy a arreglar a como sea. Hay mil maneras, mil caminos para arreglar este problema de que esta mujer tiene esposo. Entonces, en su bandidencia de él, pensó de que Dios iba a tolerar eso, y la Biblia dice que no. Fue desagradable ante los ojos de Dios lo que hizo él. Y ahí el punto clave. Para David ya había tapado lo que había hecho, pero para Dios estaba descubierto y desnudo. La Biblia menciona de que el Señor pues tuvo que mandar a un profeta para abrirle más el entendimiento de David, que estaba súper equivocado. Entre paréntesis quiero mencionar el caso de un versículo que Salomón, el hijo de David, dijo en una ocasión. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, el que lo confiesa alcanzará misericordia. El David lo tenía tapado, y eso tarde que temprano iba a repercutir en también Dios desecharlo a él, despreciarlo, como pasó con Saúl. Sin embargo, el relato bíblico pues dice de que Natán lo exhortó y lo puso en su lugar. El David acepta su pecado, dice la Biblia, se arrepiente, busca de Dios, se humilla. Sin embargo, las consecuencias se dejaron venir solas. Las consecuencias fueron de que la Biblia menciona de que, pues, por ejemplo, se murió el niño que nació de Betsabé, murió la criatura, un inocente. En vez de morir David, murió el niño, que nada tenía que ver. Después dice la Biblia que en el caso de Amnón, abusó de su hermana Tamar. Después Absalón se vengó de Amnón, lo expuso a que lo mataran los siervos de él. Más tarde, Absalón se subleva contra su padre, como 4 años después que lo mandaron traer del destierro. Se sublevó contra su padre y eso causó mucho dolor en Israel, en la nación. Huyó David, iba llorando y todo eso, y la gente viendo como el rey poderoso, el siervo de Dios, huyendo de su hijo, a tal grado de que dice que iba tapado la cabeza y iba descalzo huyendo. En el camino
hubo un hombre que lo maldijo y todo eso a David. Bueno, fue algo muy penoso. Más tarde, el mismo Absalón, ya en el poder en Jerusalén, abusó de las concubinas o de las mujeres de David en público, se puede decir al mediodía. Y entonces el pueblo se dio cuenta de esa van a poner vergüenza, que lo que hizo Absalón para humillar y para presentarse ante su padre como un hombre poderoso, para humillar, como humilló pues a David. Entonces, pero después más tarde muere Absalón también en la batalla. Murió en una batalla de una manera trágica, lamentable, y así por el estilo. Hubieron siempre consecuencias de ese pecado, hubieron un montón de consecuencias. Entonces ahí se cumple lo que dice el apóstol Pablo: la paga del pecado es la muerte, es la enfermedad, es la plaga, es decir, casualmente lo que vemos en el mundo hoy día, en las naciones, en los matrimonios, en las vidas de los individuos, vemos cuántas consecuencias se vienen. Entonces la reflexión es esto: pongámosle atención a la palabra de Dios, pongámosle mente a la palabra de Dios, no la despreciemos, no la desechemos, tratemos de vivirla, esforcémonos por acercarnos a Dios. Que Dios les bendiga, muchas gracias, y esperamos que el mensaje que viene sea de edificación para sus vidas. Dios les guarde. Gracias. Buenos días. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Como ustedes sabrán, en la lectura que hemos tenido en esta hora, vamos a hablar acerca de un campeón, de un ministro del Señor, de un cantor del Señor, de un hombre ejemplar, de un hombre poderoso en Dios, de un valiente, hermano, que es lo máximo. Él es uno de los grandes caudillos, uno de los grandes generales del pueblo de Israel en su tiempo y ahora, en el presente, y siempre lo será, así como Moisés, Abraham y todo eso. Para ellos, en este caso los judíos, David, un máximo ejemplo, hermano, en todo aspecto. Inclusive en esta derrota espiritual, y en esta derrota, ya este hombre es ese ejemplo a ellos y a nosotros, la iglesia gentil. Fíjense bien, dice la Escritura. Yo quiero hablar en esta mañana: tener en poco la palabra de Jehová es hacer lo malo delante de sus ojos. Ese es el tema que tengo en esta hora. Tener en poco la palabra de Jehová es hacer lo malo delante de sus ojos. Es decir, hay una expresión con su respuesta. Si fuera pregunta, diría: ¿qué es tener en poco la palabra de Jehová? La respuesta sería: hacer lo malo ante sus ojos. Otra vez la pregunta: ¿qué es tener en poco la palabra de Jehová? Es decir, desvalorizarla. ¿Qué es tener en poco valor de la palabra de Jehová? Es hacer lo malo ante sus ojos. Esa es la respuesta. Vamos a analizar esto con esta historia de David. Dice la Escritura aquí que llegó un reporte de Joab para David de la guerra. A todo esto ya el David había hecho el trinquete de mandar una carta con en las manos de Urías. Pero Urías no iba solamente con la carta y que iba sobrio. No, iba ebrio, borracho. Un borracho llevando una carta cerrada, sellada por el rey. Él no podía abrir esa carta. Hermano, él no sabía lo que contenía dentro de la escritura de esa carta. Bueno, y así ebrio, llegó y se lo dio a Joab. Y la carta decía: mira, poneme este nene, vocabulario, ¿verdad? Así, común, en el centro de la batalla, pero me lo pones ahí con los más valientes. Cuando se arrecie la batalla, los valientes que estén con él se retiran, se hacen para atrás y me lo dejan solo a él. ¿Qué significaba esa carta? Sentencia de muerte. Urías no sabía, el borracho no sabía. Ahora, él no se emborrachó porque quiso emborracharse, lo emborrachó David. David el rey, el ejemplo bíblico, el siervo de Dios, emborrachó a este soldado fiel. Sin embargo, hermano, vemos que mientras eso está sucediendo, David tal vez está en carcajada en su palacio. David está tranquilo, como dice, quitado la pena. Bueno, la cosa es de que aquel, por cumplir la orden de David, Joab, pues hizo lo que la carta decía. Lo puso en medio de la batalla, lo más recio, con lo más valiente, porque Urías era un valiente,
sobresaliente, que de seguro, hermano, si no hubiera estado borracho, aunque lo hubieran dejado solo, se hubiera fajado. Se hubiera fajado y a lo mejor, posiblemente herido hubiera salido. Pero se hubiera fajado duro. Y capaz que no, al verse solo, él hubiera retrocedido también. Sin embargo, estaba borracho. Por lo tanto, listo. Chicharrón. Lo mataron. Lo hicieron pedacitos. Se dieron gusto los enemigos con él. A saber cuántas veces le metieron la espada o lanza. A saber, lo hicieron hoyos por todos lados. Hermano, y el reporte decía, mire el mensajero, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, dice el versículo 23. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde del muro y murieron algunos de tus siervos del rey, y también dice murió Urías Eteo. Cuando David lee esta carta, ese reporte de Joab, y dice, y también tu siervo Urías ha fallecido, ha muerto, ¿qué cree en la reacción de David? ¿Cuál fue? Bueno, dice, en la mente de inmediato, en el corazón, problema resuelto. Se resolvió el problema. Bueno, ya. Esta mi mujer, la mujer de Urías, esta mi mujer, consumaba el adulterio. Tranquilo, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a reclamar? Si ya murió Urías. No hay ninguna pena. Y hermano, haber dicho, ¡qué felicidad! Es más, capaz que le dijo al cantor o a alguien ahí cantando una canción y vos del arpa también y todo el mundo a hacer una fiesta. Vamos a hacer fiesta. Pero la carta continúa. Fíjese bien, murió Urías. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. ¿Qué es lo que le dijo? No tengas pesar por esto. ¿Qué está diciendo con eso? Yo, en lo particular, no tengo pesar. A mí no me da pena que Urías murió. No tengas pesar por eso. Porque al final, no le dice eso, pero al final le está diciendo a David, porque yo estoy contento. Urías ya no existe. Ya está muerto. Por lo tanto, toda la maldad que hice yo, tranquilo, no hay pendiente de nada. No, aquí hay borrón y cuenta nueva. Aquí no le debo a nadie. ¿Quién me va a reclamar de lo que hice? Nadie. Fíjense bien, en la mente de David, nadie me va a reclamar porque nadie me vio la sanganada que hice. ¿Qué cosa? ¿Qué mentalidad más limitada de un hombre sin Dios? Porque en este momento David había sacado a Dios, su palabra la había puesto a un lado. Fíjense bien. Y dice, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido, ¿verdad?, era muerto, hizo duelo por su marido. Ella sí hizo duelo. Quiere decir que lo quería. Lo quería. Ella no se puso en fiesta como David, no. Ella lo quería. Hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y la palabra desagradable aparentemente dice pues que no le gustó al Señor. Que Dios lo ve como algo que no estaba bien. Pareciera, ¿verdad?, en nuestro entender, de que eso desagradable es que pues no le pareció bien, pero ni modo, ¿qué se va a hacer? No hay nada más que hacer. Pero no fue así, hermano. Pasó el tiempo esperando Dios que David rectificara, que David como siervo de Dios examinara su corazón, que David que entraba al templo siempre a adorar a Dios, que David que siempre estaba en la presencia de Dios rectificara su error, su adulterio, su sinvergüenzada que hizo, que no solamente fornicó, adulteró, sino que también mandó matar al hombre. Fíjense bien, David entraba al templo, hermano, quitado de pena. Me imagino que de vez en cuando solo se limpiaba la boca. Ya voy a adorar a Dios, yo no he hecho nada malo, todo está bien. Aquí vengo, Señor, levantar mis manos, todo está perfecto, Señor. Hermano, y eso desagradable, yo me imagino que cada vez que este hombre levantaba las manos y adoraba a Dios, Dios quitaba su rostro de David, porque miraba a un sucio, a un descarado, a un hombre caprichudo, a un hombre carnalón, a un hombre sin escrúpulos en su presencia. Cada vez que él hacía eso, esas manos estaban sucias de sangre, porque, hermano, ¿quién dio la orden con esa carta que le quitaran la vida a Urías? David, el que levantaba las manos a Dios.
El que adoraba a Dios, te alabo, te glorifico, te doy gracias, Señor, por tantas bendiciones que me has dado aún. Esta mujer que ya tengo ahora, Señor, te doy gracias porque todo se resolvió. Todo se resolvió. Queriendo tapar el sol con un dedo. ¿Se puede tapar el sol con un dedo, hermano? No, no se puede tapar el sol con un dedo. David lo intentó. David lo intentó. Sobre todo en la presencia del Señor. Y ahí está el punto, el centro, el meollo de esta situación. Con Dios no se puede jugar. Cuando dice la Biblia que era desagradable, es porque de veras era desagradable delante de Dios. No lo agradó, no le gustó, no le pareció a Dios lo que David hizo. Amén. Paro ahí. ¿Y nosotros qué? ¿Cuántas cosas hemos cometido? Varones y mujeres, jóvenes y adultos, inclusive hasta niños. Dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos les hemos fallado a Dios. No hay justo ni aun uno. No hay ni siquiera uno. Todos, hermanos, hemos desagradado a Dios. Tal vez no como David exactamente, pero parecido. Algo similar a él. Por eso aquí nadie es más que nadie. ¿O sí, hermano? Estoy equivocado. ¿Será que el hermano que está aquí es más santo que el otro que está por allá? ¿Será de que yo estoy más cerca del Señor y más puro para juzgar a los demás? ¿Qué nos creemos? Todos tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestras faltas. Todos, si no de una cosa, es de otra. Como dijo un predicador, hablando del hijo pródigo y su hermano el mayor, decía, el hijo pródigo se fue a revolcar, hizo lo que hizo. Sanganada hizo, ¿verdad? Pero también el hermano mayor reaccionó mal. Reaccionó de la manera equivocada. Al final no le obedeció a su padre, que decía, ven, entra a la fiesta, ven, vino tu hermano, ha resucitado tu hermano. Hermano, aquel no quiso, se rebeló. Al final fue un pecado de reacción del hijo mayor, ahí en la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántas veces nosotros andamos haciendo esto, hermano? Hermano, ¿y nosotros dónde quedamos? ¿Dónde quedamos nosotros? También nosotros a veces hemos despreciado la palabra de Dios. La hemos tenido un poco. A todo esto, quiero enfatizar lo siguiente. ¿Qué es tener en poco la palabra de Jehová? Es hacer lo malo, claro. Pero hermano, también es no oírla y decir, no necesito de ella. Es más, hay personas que a la hora de la palabra de Dios es cuando más distraídos están. Es cuando más están en otra onda. Eso significa despreciar la palabra de Dios. Si en este momento usted me llama y yo lo ignoro y me hago el tonto, me hago el loco, ¿qué significa? Usted me está llamando y yo me hago el tonto. ¿Qué significa eso? Que su palabra para mí no me interesa. Que lo que usted me diga a mí, yo no puedo prestar oído. Pero eso hacemos con Dios. Dios nos habla, Dios nos llama, Dios nos dice cosas y nosotros nos hacemos los sordos. Yo he visto, por ejemplo, personas que cuando está predicándose la palabra de Dios, en ese momento están texteando. Hey, deja en paz el teléfono. Deja en paz a la gente. Dile la última, déjame en paz, estoy oyendo la palabra de Dios. O apaga tu teléfono. No es momento de estar en un teléfono. ¿Qué te crees? ¿Tú eres paramédico? ¿Qué eres doctor? ¿Que vas a ir a partear a una mujer? ¿Qué eres? ¿Ya? No, es que mi tío, no, es que mi papá, es que mi papá. Déjalos en paz. Si ellos necesitan ayuda ahorita, van a llamar a los paramédicos. Ellos son los que necesitan los paramédicos, no a ti. Si necesitan ayuda a la policía, es a la policía, no es a ti, tú no eres policía. Entonces, ¿cuál es la necesidad de estar con el teléfono? Es un ejemplo. Y hay otras distracciones. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y nosotros estamos distraídos. Bueno, una pregunta. ¿Por qué David hizo tanta sanganada? ¿Por qué le falló feo a Dios, David? Se descuidó. Pero un descuido que, hermano, al final, como una bomba que se le estalló en las manos. Fue mortal, fue fatal ese descuido. Él no se imaginó que detrás de esas sanganadas que él hizo, venía el juicio de Dios. Él se imaginó que todo livianamente le iba a salir bien. Como decía aquel, todos mis movimientos están fríamente calculados. No, David, tus movimientos no están fríamente calculados. Estás arruinado. Te estás metiendo en camisa de 11 varas. Y así nos pasa a nosotros. Voy a meter las manos al fuego, a la lumbre, no me voy a quemar. La voy a meter y no me voy a quemar. Nos vamos a quemar. Hermano, con Dios no se puede jugar. Hermano, si usted y yo hacemos lo indebido, Dios es desagradado. Y si Dios pone las manos sobre nosotros, ¡ay de nosotros!
no tendrá misericordia fácilmente, porque el castigo o las consecuencias se vienen solas. Amén. Una vez me dice un hermano en Managua, Nicaragua, yo viajé de Los Ángeles para allá. Varón, venga, me dice, quiero decirle algo. Yo estoy resentido contra Dios. Tengo algo contra el Creador. Porque mire, hermano, yo me convertí a Cristo. Dejé el guaro, dejé las mujeres, dejé los vicios. Tenía un montón de vicios yo, dice. Fíjese, yo desde 13 años de edad comencé a tomar. Y ya tenía sus 40 y feria, casi los 50. Y se había convertido hace 5 años al Señor. Quiere decir que había tomado por más de 20 años. El asunto que dice, yo tengo arruinado mi sistema, ya digestivo. Yo tengo problemas en el hígado y en varios lugares. Tenía cirrosis y tenía un montón de cosas, hermano. La cosa es que le he pedido a Dios sanidad y le he dicho, Señor, le he reclamado la palabra. Tú me salvaste, también me sanaste. ¿Por qué todavía tengo estos padecimientos? A veces me siento tan mal que paro el hospital, dice. Y le he dicho, Señor, ¿por qué no me has sanado? Dice tu palabra que por la llaga de Cristo fui curado, fui sanado. ¿Y por qué persisten estos problemas en mi vida? Mi respuesta fue la siguiente. Hermano, tal vez no es la mejor respuesta, pero escuche esto. Son las consecuencias. Usted está cosechando por esa vida disoluta que usted llevó. Usted está cosechando porque ni un ángel de Dios llegó. Dios nunca mandó un ángel de él a ayudarle a empinarle la pacha. Toma más guaro, toma más guaro. Dios nunca envió un ángel a ayudarle a empinar la pacha. Era usted que se la empinaba. Y hoy está recibiendo consecuencias. Y él me respondió, hermano, entonces Dios es malo. Su palabra dice que es mi sanador. ¿Y cómo no me sana? Sí, Dios puede sanarlo, puede tener misericordia. El hecho que usted está con vida y respirando es la misericordia de Dios. Amén. Pero no tome esa reacción. No tome esa violencia contra Dios. A las malas nunca salen bien las cosas, hermano. ¿Usted cree que haciendo esto a Dios, hermano, le va a salir algo bueno? Tú eres malo, tú me tienes así. Yo estoy arruinado. Cuando estaba sin Cristo, las cosas me iban bien. Ahora que estoy con Cristo, todo me está saliendo mal. ¿Así? ¿Y así va a esperar que Dios se agrade de usted? ¡Nel pastel! Dios no se agrada de los orgullosos y los altivos. ¿Así quiere que Dios tenga misericordia de usted? ¿O sentándolo a él en la silla de los acusados? Por ningún motivo. David se sintió chispa. Es que soy listo. Oh, soy inteligente, todo lo que he hecho. Dios le manda a Natán y le narra la historia, ¿verdad? De la ovejita única que tenía aquel pobre y el rico que tenía un montón de ovejas. Vino un caminante y el rico, sin vergüenza, desagradecido, tomó de la ovejita del pobre, la agarró, la guisó y le dio de comer al caminante. Teniendo tantas ovejas, prefirió tomar de la ovejita del pobre para darle de comer a aquel. ¿Cómo lo ve David? Y David se enfureció. Así dice la Biblia. Se enfureció y hace una expresión. Fíjese bien, una expresión. Ese hombre, ese rico, dice, es digno de muerte porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Es un hombre sin misericordia ese hombre, dice. No tuvo misericordia. Cuando él dice eso, se lo dice Natán de inmediato. Ese hombre, ese bandido, ese sin misericordia, eres tú, David. Eres tú. Y de inmediato, hermano, la mente olvidadiza, la amnesia, se desapareció, se curó, se dio cuenta que el Dios lo había descubierto, que estaba desnudo delante de Dios, que no hay cosa oculta que Dios no lo sepa, que todo está, hermano, plenamente a la vista de Dios. Aunque en la oscuridad se hizo, aunque en el aposento oscuro se hizo, Dios lo sabía. Aún no ha venido, el mismo dice en el Salmo 139, el pensamiento, dice, a mi cabeza, ya Dios lo sabe. La palabra a mi boca, ya Dios la sabe. Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Las cosas buenas que hacemos, las sabe el Señor. Y las cosas malas que hacemos, las sabe el Señor. Bien, 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 hermanos. Hay jóvenes de 12, 13 años, de 10 años, que dice, Dios me va a perdonar lo que ando haciendo. Dios me va a ayudar. Ya, un día me va a perdonar. Ya, y algunos hermanos comienzan a esa edad a fumar y a tomar. Comienzan a tener malas amistades. Y en las escuelas, los amiguitos, los famosos amigos, comienzan a contaminarlo con vicios y con maldades.
Y se van creciendo, 12, 13, 14, 15, 16 años, 18 años. Y después, hermano, son unos hombres, nada, ya, unos perversos, unos maestros del mal, unos maestros de los vicios. Se vuelven maestros profesionales. Y aunque aparenten ser buenos, ser buena gente, son unas personas desagradables delante de Dios. Por tanto, sea viejo, sea joven, sea varón, sea mujer, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Amén. No hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno. Porque, hermano, como siempre he dicho, voltea a ver a su lado. Parecemos ángeles. Parecemos siervos de Dios y siervas de Dios. Ah, mire, nosotros no quebramos un plato. Pero en la presencia de Dios, Dios conoce los corazones. Dios sabe lo que está haciendo. Yo estaba leyendo en la Biblia acerca de muchas mujeres astutas, y algunas que se menciona sabia. Pero, hermanos, veo cómo tienen ese sentido desarrollado más que los varones. Tienen un sentido más que nosotros. Creo que son ellas, hermanos, cuando nosotros vamos, ellas vienen de regreso muchas veces. ¿Sabía? Por eso los hombres, hermanos, quedamos al descubierto de las mujeres, porque ellas van adelante de nosotros. Aunque se vean tontitas, no son tontitas. Mi punto está aquí, de que si una mujer quiere agradar a Dios, lo puede agradar. Puede ser una mujer temerosa de Dios. Por eso dice el proverbista Salomón, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque hay mujeres virtuosas. Pero, hermanos, también mujer bandida, ¿quién la hallará? Un montón de mujeres bandidas, un montón de mujeres mentirosas, un montón de mujeres que yo no fui y esconden la mano. Hermano, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, varones y mujeres. Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie todo pecado. Todos necesitamos que el Señor nos socorra a cada uno. Necesitamos el perdón de Dios, hermano, alcanzar el perdón de Dios, que no es fácil. Porque para alcanzar el perdón de Dios hay que hacer varias cosas, varios pasos que dar. No es asunto que como una persinada y ya está, se acabó. No, no es así. Sigamos un poco. Dice, el Señor le dice, hay 3 cosas que te van a pasar, David. ¿Ya? O 3 cosas que más bien que Dios lo está acusando. Una es, asesinaste a Urías Eteo. Tú lo hiciste, David. Tú diste la orden, por lo tanto, tú fuiste el que hiciste el mal para este hombre. 2, tomaste por mujer a la mujer de Urías, es decir, esa ovejita única, la ovejita única, tú la agarraste. Tú a capricho, como un abusador, la tomaste por mujer. La forzó, hermano. La forzó, y no sé si ella colaboró. Pero, hermano, aunque le habían dicho, esa es mujer de Urías, a mí no me importa, yo, David, la quiero para acá. Y se la trajeron. Y no sé si fue a la fuerza, pero, hermano, lo más seguro es que David hizo lo que le dio la gana. ¿Por qué? Porque era el rey. Y es lo que hace el poder y la autoridad, cuando el hombre abusa de su poder y autoridad. 3, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, con la espada de los enemigos, con la espada de los incircuncisos. Dice, lo aventaste borracho, lo dejaste solo, y ellos, los enemigos, se dieron gusto descuartizando a uno de tus mejores soldados, solo por tapar tu pecado. David, fuiste un abusador, fuiste un gran abusador. Y en ese momento David no recapacitó cuando estaba siendo abusador, hermano. Hermanos, las consecuencias. Yo tengo 5 consecuencias y rápido lo voy a decir por causa del tiempo. 1, dice, no se apartará la espada de tu casa. ¿Quién murió? En la casa de este hombre murió su hijo Amnón, murió Absalón, literalmente, hermano, a espada. 2, Absalón se acostó con las concubinas de su padre. Le dice el Señor, tú lo hiciste en secreto, mas esto, dice, será delante de todo el pueblo, y aparte de eso, a pleno sol del día. Es decir, si tú te acostaste con Betsabé, la mujer de Urías, en secreto, lo que te va a pasar es que las mujeres tuyas van a ser abusadas en público ante todo Israel y a pleno sol. Sí, nada que a medianoche, a pleno sol. Hermano, y se cumplió más tarde. 3, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Es decir, tanto los hombres y los hombres sin Cristo, los demonios, perdón, y los hombres sin Cristo, se burlan cuando alguien peca delante de Dios. Cuando usted y yo hacemos cosas indebidas delante del Señor. Cada vez que nosotros ofendemos a Dios con pecado, la gente sin Dios se da cuenta, los demonios se dan cuenta, y a esa hora hacen fiesta aplaudiendo. Otros se burlan y otros comienzan a blasfemar diciendo, ¿y yo
voy a creer en el evangelio y yo voy a creer en esa gente. Son unos grandes zánganos, son atajos de hipócritas y mentirosos. ¿Sí o no, hermano? ¿Se burlan o no se burlan? Se burlan, se ríen, se mofan, hacen fiesta. Otro más, todos son iguales, todos son parejos. Hermanos, es que a la hora de un ataque así se blasfema el nombre del Señor. El libro Romanos capítulo 2 versículo 24, dice el apóstol: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Le está hablando a los judíos. El nombre de Dios lo blasfema la gente por causa de los malos testimonios. 2:24 de Romanos. Usted dice que es judío y tiene la ley de Dios. Dice no adulteren. La ley dice no adulteras y les enseña que no se adultere. Y tú mismo adulteras, dice. Tú dices que no se debe de hacer cosas indebidas en el templo y tú mismo haces sacrilegios en el templo. Tú mismo dices que no se hace esto, no se hace aquello y tú mismo lo practicas. Por eso es blasfemado el nombre de Dios, porque hay tantos malos testimonios. Parece de que no se ha incrustado en nosotros el temor de Dios. Parece que tenemos que pedir a Dios todos los días: Señor, ten misericordia de mi vida, penetra, Señor, con tu palabra en mi mente y mi corazón. Hazme nuevo cada día, transforma mi vida, hazme diferente, Señor. Y no esté pensando en nadie, piense en usted mismo. No esté comparándose como fariseo. No quiero ser igual a aquel o aquella, no, a usted mismo. Más bien, nuestra comparación, dice el apóstol Pablo, debe ser con Cristo, para ver si nosotros algún día damos la talla como Cristo. Hazme santo como quién, como Cristo. Hazme puro como quién, como Cristo. Hazme a alguien que te logre amar y que sea el centro tú de su vida, como Cristo. Señor, yo quiero tener el verdadero temor de Dios en mi vida, como Cristo. Todo como Cristo. De esa manera uno se va a dar cuenta que queda chiquito delante de Dios, hermano. Uno se da cuenta que necesita cada día quebrantarse delante de Dios voluntariamente. Pero parece que no sentimos eso, hermano. Vea, reflexionemos, hermanos. Cantar y adorar a Dios, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a hacer yo? No necesito. Oír la palabra de Dios, no necesito. Quebrantarme con todo mi corazón delante de Dios, no lo necesito. Ah, no lo necesitamos. No va a pasar la de David. Se descuidó y Satanás hizo lo que quiso con él. Lo agarró como pelota, hermano. Y por haberlo agarrado como pelota, después las consecuencias fueron terribles y espantosas. Dice aquí la Escritura que nuestro testimonio siempre va a ser afectado por el pecado. En el caso de David, Salmo 51, versículo 11 al 13, dice David que él se sentía echado delante de la presencia de Dios. Se sentía que Dios lo había desechado completamente por causa de esa sinvergüenzada. 2. El Espíritu Santo se entristeció, contristó al Espíritu de Dios. David, el Espíritu de Dios se había quitado, se había hecho un lado por causa del pecado de David. Ni modo que estaba ahí el Señor ayudándole a adulterar o mandándolo a matar a Urías. Ni modo que el Espíritu Santo le dijo: mira, escribe esa carta, que lo pongan en medio y que lo maten ahí los enemigos. El Espíritu Santo no hace eso. Por eso se apartó el Espíritu de Dios de David. 3. Se va el gozo de la salvación. Se le fue el gozo de la salvación. Repito, Salmo 51, 11 al 13. Se le fue el gozo de la salvación. Señor, regrésame el gozo de la salvación. Ya no siento gozo en mi vida. ¿Cuánta gente no se siente así en este momento tal vez? ¿Quién no siente gozo en buscar de Dios? Vienen a la casa de Dios, hermanos, sin gozo. Están oyendo los coros y, hermanos, son personas que no son capaces de alabar y adorar a Dios. Parece que vinieron como turistas a la casa de Dios. La gente está aquí desgaliándose muchas veces, adorando y alabando a Dios, y ellos, hermanos, están indiferentes, como que vinieron a que le tomen fotos, a modelar. Cualquier cosa están haciendo, menos buscando de Dios y alabando a Dios. Te pregunto, ¿tú quieres agradar a Dios o te quieres agradar a ti mismo? ¿Tú quieres agradar a Dios o al diablo? ¿Tú quieres agradar a Dios o a tu orgullo? Reflexionemos, hermanos. Demasiada gente ahora que le falta un poquito, hermano, de ser píos, de ser personas que tengan devoción con Dios, personas que necesitan tener vocación en la presencia del Señor. Por eso estamos viendo tantos jóvenes indiferentes en la presencia del Señor. Les vale un comino, hermano, acercarse a Dios o no. No tienen necesidad de Dios. Hermano, una de las cosas malas de este país es que abunda todo. ¿Qué les hace falta a nuestros hijos, hermano? ¿Comida? ¿Le abunda o no? Come lo que le pegue la gana. Desde chiquito usted lo malcría.
El niño no quiere la sopita, no quiere esto, no quiere verdura. Usted le da lo que él pide. Los amañan. ¿O no, hermano? Ese fue uno de los problemas de David. Más adelante vamos a ver eso. Hermanos, dice el que escribió el libro de Proverbios. Dice: Señor, no me des riqueza ni pobreza. Manténme del pan necesario. Si me das riqueza, ¿yo qué voy a hacer? Olvidarme de tu nombre. Por eso ellos no necesitan adorar a Dios, nuestros hijos, adolescentes y más pequeños. No necesitan. Tienen todo. Se sienten ricos. Se sienten, hermanos, que tienen el mundo en sus manos. Y más si ya están trabajando, tienen billete. Se sienten, hermanos, muy absolutos. No necesitan a Dios. Vamos a ir a la iglesia. No quiero ir. ¿Qué? No me pega la gana. ¿Por qué? No necesitan a Dios. No necesitan a Dios. Hermano, con esta pandemia, haciendo una reflexión, debería el mundo entero estar de rodillas en la presencia del Señor pidiendo misericordia. Suponiendo que el mundo no lo va a hacer, porque son duros con Dios. Entonces, debería la iglesia de Cristo buscar a Dios de rodillas todo el tiempo. Pidiendo misericordia. Porque estos son principios de dolores. Y no vaya a hacer que se arrecie estas cosas, que se ponga peor. ¿Usted se imagina que de veras se cumplan algunas profecías que andan ahí diciendo, por ejemplo, que viene hambre? ¿Usted se imagina que viniera hambre a Estados Unidos? Uno ni lo imagina, que este país pueda caer en hambre. ¿Qué haría la gente mañosa? A robar, se ha dicho. A meterse en las tiendas, a tener vacíos los Walmart y todo eso, hermano. A dejar sin nada. Y si no hay comida, ¿qué vamos a hacer? ¿Acaso usted tiene hortaliza en su casa? ¿Tiene un montón de plantas ahí que va a comer con ella? ¿Tiene pozo para tomar agua? Si quitan el agua, si quitan la luz, ¿qué va a hacer usted sin pozo? ¿De dónde sacar agua? ¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar la lluvia que caiga? Hermano, uno no sabe. Es tiempo de buscar a Dios, hermano. Amén. Sea que pase o no pase, es tiempo de humillarnos delante de Dios. Amén. No es tiempo de darle espalda al Señor. Amén. Yo no sé por qué mucha gente, algunos critican este tipo de mensajes. Porque dice, debería estarlos motivando, debería ser positivo. Hermano, ¿cuál positivo? Tiempos mejores no vienen, tiempos peores vendrán a la tierra. Amén. Los juicios de Dios caerán sobre este mundo. Amén. Y la iglesia, si no está perseguida, la iglesia va a ser arrastrada, hermano, tras el mundo y con el mundo, hermanos. Amén. Denle palmas al Señor si me hace un favor. Otra cosa, cuando uno es afectado por el pecado, no se puede enseñar ni predicar. Y los pecadores no se convierten. El Salmo 51, 17. Los pecadores no se convierten. Tú no les puedes enseñar. David, ¿qué podía enseñar de moral cuando hizo lo que hizo, hermano? ¿Qué podía enseñar de moral? Porque antes que cayera con Betsabé, sí podía enseñar de moral. ¿Ya? Ey, no seas sinvergüenza. Teme a Dios. Guarda la palabra de Dios. Él podía decir eso. Pero después que hizo lo que hizo, hermano, pues sería un descarado, un cara dura. Decimos allá un cara de tabla. Él andar enseñando moral si él mismo fue un mal ejemplo. Amén, hermanos. Amén. No, que no le pase como a alguien que me dio en California. Dice, a los jóvenes nos dijo, él era un pastor. Decía, yo les puedo enseñar a ustedes muchas cosas sobre matrimonio. Porque yo, dice, he tenido ya 3 matrimonios. Por lo tanto, tengo mucha experiencia. Yo dije en mi corazón, sí, sin vergüenza, sí me puede enseñar. ¿Ya? Sí me puede enseñar cómo ser mañoso para tener 3 mujeres. Sí me puede enseñar eso. Pero ahí como ejemplo moral no había ninguno. La verdad es que nosotros cuando andamos fallándole a Dios, después, hermano, la gente ya no nos quiere escuchar. ¿Por qué? Porque resuena más nuestro testimonio, nuestro ejemplo, que las palabras. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos concluyendo. Vamos a ir por causa del tiempo. Hermano, ¿qué pasó? El niño murió. 12, 14 y 18, el niño murió. Bien. Después Amnón violó a su hermana, a su media hermana. ¿Cómo lo hizo? Igual que su padre, a capricho y como un abusador. ¿Qué hizo? La forzó. Ella trató de deshacerse de él, mas no se pudo. El Amnón hizo lo desagradable. Ella se fue apenada, con dolor y vergüenza. Se iba, hermano, se rasgó su vestido de colores que tenía, como virgen que era, que había sido. Y hermano,
echó ceniza sobre su cabeza y se fue gritando delante del pueblo, y la gente la vio a Tamar, que iba avergonzada, que iba, hermano, con dolor, porque alguien por ahí astuto se aprovechó de Tamar. ¿Quién era? Su propio hermano. ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó con David en esa historia? Se enojó. David solo se enojó, ni le regañó a su hijo. No le dio una tunda, no le dijo nada, se quedó calladito. Vean el carácter de un padre aguado, que no hizo nada con su hermano que había violado a su propia hermana, a su hija. No sé por qué David reaccionó así. ¿Cuántos padres, hermano, son así? Que no reaccionan. Pueden estarse cayendo la casa de inmoralidad y ellos no reaccionan. Había un hombre en Guatemala que tenía un hijo que estaba en la marihuana y en las drogas. Él era un predicador. Cuando los demás hermanos del concilio le dijeron: hermano, ¿cómo es posible que tú andas predicando y tu hijo dando un mal testimonio? ¿Qué vas a hacer? Y hacía fiestas tremendas el fin de semana en la casa. Y los vecinos se quejaban de que el hijo de este predicador hacía tanto escándalo. Bueno, la solución, ¿qué fue? Hacer una casa al fondo del patio para ese hijo, para que allá hiciera la fiesta, allá fumara la marihuana, allá hiciera lo que quisiera su hijo. Esa fue la solución. Cuando otra vez le dijeron: hermano, tienes que entregar las credenciales porque tu hijo sigue en la misma, dijo: hermano, ya solucioné el problema. Ya mi hijo no está en mi casa, no está bajo mi techo, está allá en el patio. En la misma quedaba, hermano. Mucha gente quiere tapar el sol con un dedo, como dije. Y la verdad que no, hay que buscar como de raíz quitar las cosas malas en nuestra vida, hermanos. Demostrarle a Dios que sí queremos nosotros agradarle. El David ni un pío le dijo a su hijo. 2 años más tarde, Amnón le ordenó que le quitara la vida a Absalón mandó que le quitara la vida a Amnón en una fiesta de amistad. Ahí le quedaron 13:28 de 2 Samuel, le quitan la vida a Amnón. Bueno, la verdad es que así iba dándole vuelta al asunto. 4, Absalón se sublevó contra su padre. Y yo puse aquí, hice un círculo, que es un problema tener hijos bonitos, hermano. Es un problema tener hijos bonitos. Es decir, bien parecido. Estaba comparando a Absalón, que era un hombre hermoso, un hombre bien atractivo, Absalón, y también con su hermano, que lo narra en 1 Reyes 1:6. Hay otro hermano de Adonías, el hermano de Absalón, que era, dice, de hermoso parecer. Y David nunca había reprendido a Adonías, mucho menos a Absalón. Ya, nunca le dio una reprensión: no hagas esto, o porque estás haciendo tal cosa. Ahí dice 1 Reyes 1:6, si lo quiere buscar, búsquelo y subráyelo. David nunca le dijo: no hagas esto, o porque estás haciendo tal cosa, a sus hijos. Tenía esa maña el David. Es decir, el tremendo hijo de Dios, el cervazo de Dios, tenía la debilidad de no poner orden en su casa, de no gobernar su casa. Y por eso sus hijos se sublevaban contra él. Hacían lo que querían. Por eso yo quiero exhortar a las madres en esta hora, usted mamá, cuando un papá está corrigiendo a su hijo, sobre todo así varón, no se meta. No se meta, porque ni usted lo corrige, ni deja que el hombre, el varón, lo corrija. ¿Y qué está haciendo? Va a crear un monstruo, va a crear un monstruo. Alguien por ahí comentó allá en Los Ángeles, hablando de cómo yo crié a mis hijos, decía: lo que pasa es que a él sí le funcionó, a Domingo sí le funcionó. Ya, y yo decía: yo hice lo normal. Que me estaban con pío, pues yo de inmediato le decía algo, el pío. Yo sé de que a veces se pasa uno la línea, porque puede exasperar a ir a sus hijos. Pero hermano, ¿qué es peor? ¿Uno pasarse la línea de exasperar a sus hijos por quererlo corregir? ¿O es peor no decirle ni pío? Que hagan lo que les pegue la gana. ¿Qué es peor, hermano? Es mejor decirle más tarde, como lo hice yo. Le dije al mayor: perdóname, yo sé que me pasé la línea. Perdóname porque abusé. Te hice un daño. Perdóname, le dije al mayor. Hermano, pero hubiera sido más penoso para mí el que me dijeran: el pastor Domingo nunca ni pío le dijo a sus hijos. Nunca dijo nada. Nunca los enderezó. Hermano, y en esta nación, aquí cuidado te den o te ponen el dedo que le diste a tus hijos. Porque, hermano, tú eres un abusador. Tú eres un gorila a la par de la criatura, dándole, abusando, golpeando. Puro pretexto del diablo.
Y por eso mire cómo está la nación entera. Vaya a Los Ángeles, a Dallas, vaya a Miami, vaya a los lugares grandes, aquí nomás Washington DC. Así de jóvenes, en pandillas, arruinados. ¿Cuántos jóvenes patas arriba, hermano? Pregunto, ¿cuántos hay más? ¿Jóvenes ejemplares o jóvenes perdidos? ¿Cuántos hay más? ¿Cuántos más hay? Los perdidos son más que los ejemplares. Amén. ¿Y usted cree que los ejemplares nunca papá y mamá no los puso en su lugar? El David, hermano, tenía esto. A sus hijos no le dijo pío. No le dijo nada. Ahí está la cosecha, se sublevó. Fíjese bien, en la sublevación, David huyó llorando, desmoralizado. David iba cubierta la cabeza, tapada la cabeza y descalzo. Así subió al monte de los Olivos, huyendo de Absalón, su hijo. Ahora pregunto, ¿cómo Absalón llegó al poder? ¿Cómo se sublevó? Pues tan sencillo. ¿Cómo empezó todo este relajo? Bueno, en lapso de 4 años, Absalón le hablaba bonito, cosas agradables a la gente cuando iban a entrar a poner queja ante David. Se ponían a la orilla del camino, decía, a ver, dime, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? Y la gente comenzaba a decir cosas, yo traigo este problema y este problema. Y el Absalón lo que decía era, tus palabras son justas, tus palabras son bonitas, ¿ves? Y lo sobaba a la gente. El Absalón congraciándose con el pueblo de Israel. 2, daba la mano. Y hermano, y besaba a la gente. Le daba la mano al pueblo de Israel y le daba un besito. Así dice la Biblia, con besitos gordos, se echó a la bolsa al pueblo de Israel. Dice el 3, robaba el corazón de todo el pueblo Absalón. Es decir, estaba traicionando descaradamente a su padre David. Absalón descaradamente traicionó a su padre David. Le quitó la función de su padre. Él, hermano, soñaba con ser el rey de Israel, pero no después que muriera su padre, sino ahora mismo quiero ser de Israel. No me importa que sea el rey ahora mi padre, yo quiero ser a capricho mío rey de Israel. ¿Por qué? Porque el papá nunca puso mano dura, no tenía temor de su padre, nunca su padre infundó temor en él. Él no conocía el carácter duro de su padre David. David era duro con los gigantes, David era valiente con los enemigos de Israel, tremendo siervo de Dios. Pero con sus hijos era un gusanito. Absalón lo sabía y por eso Absalón se sublevó contra su padre. Vea, tus hijos te conocen quién eres tú. Te conocen. O te temen o, hermano, te abusan. Y no estoy hablando de hijos adolescentes, yo estoy hablando de hijos chiquitos, porque los chiquitos también saben, hermano, quién es quién. Ellos saben, no son cualquier cosa. Ese silencio no hay ni gloria a Dios ni aleluya, pero la verdad, hermano. Amén. Ellos saben, hermano, si usted es más aguado que una gelatina. Ellos lo saben bien. Pero también ellos saben cuando tú eres estricto, cuando tú has dicho no se hace eso y lo hace, que viene consecuencia. Hiciste lo que te dijo que no, viene consecuencia y te lo van a cumplir. Te lo van a cumplir. Amén. Porque conoce el carácter de papá y mamá. Absalón no sabía de eso. ¿Ya? Los hijos de David, aguados. Repito, cuando le violaron a la hija a David, ¿quién se la violó? Un hijo de él, Amnón. ¿Qué hizo David? Se enojó. Eso es todo, se enojó. ¡Qué aguado! No lo confrontó. ¡Ey! ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué hiciste eso con tu hermana? No hubo regaño. Por eso, Absalón lo guardó en su corazón. 2 años después, lo mandó a matar. ¡Qué terrible! Pero después le tocó el turno a Absalón. Murió Absalón, hermano. David había dicho, porque como se sublevó, se hicieron 2 bandos, dos ejércitos, y hubo una guerra. Y en el consejo de uno de los que tenía a su derecha, Absalón, le dije, tú mismo tienes que ir a perseguir a tu padre, a demostrar que si lo vences y los matas y matas a su ejército, que tú mismo aplastaste y tú tienes más poder que tu padre. Ve a seguir a tu padre y aplástalo. Y se la creyó. Creyó que podía contra David y que iba a poder con los valientes de David. Tenía un ejército David todavía. Y se vino la guerra. Y fueron, hermanos, perseguidos. Israel fue perseguido por los hijos de Judá, que estaban con David. Y los de Judá pudieron, los valientes de David pudieron, sacaron fuerza donde no tenían y pudieron contra ellos, que eran un montón. Y iba huyendo Absalón, dice, cuando de repente en una encina de un árbol quedó prensado sus cabellos, que eran largos, y él quedó colgado. La mula pasó de paso y él quedó colgado ahí, hermano, como nada. Y le dijeron a Joab, mira, por ahí está colgadito Absalón, ¿ya?
Y porque yo te hubiera dado un buen billete si lo hubiera matado. ¿Qué me estás diciendo? No, yo escuché claritamente cuando el rey dijo, no me toquen a mi hijo. Cuiden la vida de mi hijo. Yo lo quiero vivo a mi hijo, dijo David. Y yo no iba a hacer eso. Estoy perdiendo el tiempo contigo, dijo Absalón. Dijo Joab. Y se fue, agarró 3 dardos, hermano, y se lo metió en el corazón a Absalón. Y después lo bajaron, hermano, y lo hicieron trizas, lo hicieron pedacito, hermano. Y lo metieron en un pozo, y le pusieron un montón de piedra como monumento. La cosa, hermano, es que cuando llega la noticia de David, bueno, David dijo estas palabras cuando se dio cuenta que su hijo Absalón había muerto. Hijo Absalón, dice, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío. Es tremendo. Y cuando yo estoy viendo y escribiendo esto, digo, qué dolor más profundo que sintió David con su hijo Absalón cuando murió. Pero hermano, ¿de dónde nació todo esto? De su pecado. Fueron las consecuencias de su desobediencia delante de Dios. Has tomado mi palabra en poco, dijo el Señor. No has validado mi palabra tiene valor, David, porque hiciste lo que hiciste. Se le murieron los hijos, la Tamar fue violada, hermano. Y el niño murió, el bebé murió, y tantas consecuencias, y se oye esto tan encima. Pero hermano, cuando un padre, una madre pierde un hijo, otro hijo, o pierde, ¿verdad? O están enfermos, sufren o no sufren, hermanos. Cuando hay pérdida, cuando hay muerte, se sufre, se llora. Hijo mío, Absalón, que diera yo seré muerto y no tú, Absalón. Yo quisiera morirme y no Absalón, mi hijo. Pero todo eso vino, hermano, como consecuencia por no poner, ¿qué? Atención a la palabra de Dios, por no darle valor a la palabra de Dios. Le repito, si yo llamo ahorita, hermano, con usted, mire, hermano fulano, ya doy el nombre del hermano, por favor póngame atención, pero mire qué bueno, siga hermano, siga, vea la Biblia, por favor. Hermano, no me voltee a ver, por favor, qué buen ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. No, vea la Biblia. Y yo le estoy hablando, por ejemplo, hermano, y él está así, ¿me está poniendo atención? ¿A dónde está poniendo atención? A la Biblia, no a mí. ¿Cómo me siento yo? Ignorado. Mi palabra no tiene valor para él. Así Dios también con nosotros, hermanos. Nos habla Dios. Por aquí nos entra, por aquí nos sale. No queremos decir Señor. Y así decía un pastor en Los Ángeles. Póngase, dice, una mano en él. Dígale, Señor, háblame dice, Señor, háblame por aquí, por favor. Pero ponga su otra mano aquí. Para que lo que está oyendo, que Dios le diga, se quede. No deje abierto el otro oído para que no se salga. Tápelo más bien. Para que se lleve en su mente y su corazón la palabra de Dios, decía ese predicador. Y es la verdad, hermano. Concluyo. Ahora sí quiero, Señor, le dice David al Señor. Confiesa su pecado. Pequé contra Jehová, dice el versículo 13. Pequé contra Jehová. Yo pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros después que Natán nos hubiera exhortado? Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre bandido. Tú eres ese malvado. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? ¿Sabe qué hubiéramos hecho posiblemente? Señor, pues ni modo, haga lo que tú quieras. Así dijo Saúl. Haga Jehová lo que él crea conveniente. No le importaba. A lo mejor eso hubiéramos dicho nosotros. Su adoración en la casa de Dios, versículo 20. Él entró en la casa de Dios y adoró. Pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Sabe qué hubiéramos hecho nosotros? Nos ausentamos de la casa de Dios. ¿Qué será? Que cuando más tenemos que acercarnos a Dios, más nos alejamos. ¿Que se enfermó? ¿O se enfermó alguien? Nos quedamos allá. ¿Es lo que hacemos o no hacemos eso, hermano? ¿Lo practicamos o no lo practicamos? ¿Ya? Nos pasa como el ejemplo aquel, ¿verdad? En Texas y en California. En California vivían Van Nuys, los hermanos Van Nuys, California. Era una familia como de 10 personas. Y me acuerdo una vez que se enfermó una criatura, de unos 7 años, 6 años, la criatura se enfermó. Y toda la familia se quedó allá en Van Nuys. No llegaron a Los Ángeles, la iglesia estaba en Los Ángeles. Y no llegaron al culto. ¿Por qué? Porque había miembros de la familia cuidando al enfermito. Todos eran paramédicos, todos eran doctores. Pura bandidencia, pura sinvergüenzada de nosotros. David sí entró a adorar a Dios. Él sabía que se iba a encontrar perdón, era en el templo del Señor buscando de Dios, hermano. Él sabía que unas horas anteriormente que lo exhortara Natán, él levantaba las manos y había desagradado a Dios. Pero hermano, en ese momento que ya él aceptaba su pecado,
que él sabía que había pecado contra Dios, ya era momento no de ir a dar gracias a Dios, sino perdóname, Señor. Aquí estoy en tu templo otra vez para pedir perdón, para ser restaurado. Señor, vine para que me levantes. Hermano, esto es para usted. Tómelo para usted lo que voy a decir en esta hora. Muchas las veces sabemos que estamos desagradando a Dios en conciencia y no somos capaces de decirle, Señor, perdóname. Perdóname, lo acepto. Acepto mi error. Acepto que te he faltado, que te he fallado. Somos astutos según nosotros. Decimos, no hay por qué humillarse. ¿Sabe por qué nos pasa la del mono en Brasil? Que mete la mano a la mazorca, que está atravesada, metida en un hoyo, un árbol. Mete la mano y está atravesada. Y cuando él quiere jalar, hermano, se pues encuentra que es una trampa que está ahí. Pero él, como es terco, el mono, no suelta la mazorca. Y ahí es donde lo capturan. Porque, hermano, aunque un rayo le quiera caer o a palo, no suelta la mazorca. Así nos pasa a nosotros. Al templo de Dios se llega a humillarse, a quebrantarse, a pedirle perdón a Dios, a ser restaurado, a ser fortalecido, a ser animado. Al templo de Dios se llega, hermano, a recobrar el gozo de Dios, a recobrar el gozo de la salvación, a decirle, Señor, usa mi vida. Señor, soy un vaso en tus manos. Ayúdame, Señor, dame entendimiento. Soy cerrado la cabeza, soy una mula en tu presencia. Hazme un hombre sensato, un hombre sabio. Yo no quiero fallarte, Señor. Yo quiero que cuando suene la trompeta irme contigo, Señor. Yo quiero andar en las calles de oro y en el mar de cristal, conocer ese mar de cristal. Yo quiero ver tu gloria un día, conocer tu faz, Señor, tu cara. Yo no quiero perderme. Yo no quiero esperar al anticristo. Yo no quiero ir al infierno, no quiero ir al agua de fuego. No quiero perderme, Señor, en condenación. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes, que tú me saques adelante con tu gloria y tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo y tu palabra me ayude, Señor. Y solo en hombres y en mujeres, hermanos, que le dan su lugar a la palabra de Dios. Es tiempo de buscar perdón de Dios. Es tiempo de decir, Señor, si los demás no te buscan, yo te busco. Si los demás no te aman, yo te quiero amar. Si los demás son indiferentes, yo no quiero darte la espalda. Si los demás, Señor, son como son soñolientos y están ellos indiferentes contigo, yo no, yo te quiero dar mi cara. Aquí estoy, Señor. Y esto es con los jóvenes. Y esto es con los niños. Que no me digan los muchachos que están a la par de la hermana Esmeralda, sus nietos. Que no me digan ellos, es que no chavo español, no entiendo, pastor. Usted entiende, muchacho. Ellos me entienden. Por lo menos la cara de bravo que tengo, esa la entienden bien. No es tiempo de andar encimita. Es tiempo de buscar de Dios. A los 12 años de edad, sin querer queriendo, mi padre me confrontó conmigo y mi hermano. Y nos dijo, o la iglesia o acá. Si vas a la iglesia, te penqueo, te pego. Hermano, y mi hermano dijo, no soy tonto, yo me quedo. Vaya a verlo, pobrecito. Yo dije, prefiero sufrir, prefiero que me pegue, pero yo no dejo a Dios. Yo recibí a Cristo en mi corazón y lo metí en mi corazón. Señor, entra en lo más íntimo de mi corazón, le dije. Y sí entró el Señor en mi vida. Jesús entró en mi vida. Y me acuerdo bien esa tarde, que yo siempre lo he dicho aquí, que yo lloraba porque me habían pegado. Pero ese día le dije, Señor, estoy amargado, tengo amargura. Yo sentía que yo era una serpiente lleno de veneno. Me sentía un alacrán. Le dije, Señor, estoy muy muchacho para sentir lo que siento, el odio y desprecio. Si tú me ayudas, si tú entras en mi vida, sé real, por favor. Yo no quiero tener religión en mi vida. Yo quiero tener experiencia. Y esa tarde, hermano, por la misericordia de Dios, Él entró a mi vida. No lo puedo explicar bien, pero Él entró a mi vida y sacó la amargura, sacó la basura, sacó la pus que cargaba mi alma, y entró su Espíritu Santo y me dio la paz inexplicable, me dio el amor y me dio lo que yo necesitaba. Cuando yo me levanté de orar con lágrimas siempre,